Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Bueno, finalmente estamos aquí para saldar las deudas con ustedes, porque nos fuimos del aire y habíamos prometido algunas cosas que no hemos podido cumplir, pero ya este lunes 18, aunque es día feriado en Venezuela, nosotros vamos a estar trabajando para ustedes. Agárrate, regresa el lunes 18 con todas las promesas que habíamos dejado al aire. ¿Qué pasa con Hiroshima Bravo? Más información sobre ella, no solamente ella, otras enchufadas que están por aquí, por Miami. Vamos a hablar del tema de la Asamblea Nacional en Venezuela versus el Tribunal Supremo de Justicia y otras cosas que se han ido quedando en el camino porque estábamos fuera del aire, pero ya regresamos en nuestro propio estudio. Agárrate va a estar a partir del lunes, todos los días a las 9 de la noche, hora de Miami, y a las 8:30, hora de Venezuela. Pero además ustedes van a poder ver el programa todos los días en nuestro canal de YouTube. El lunes, ¿con qué vamos a arrancar? Con algo que ha sido noticia y viral en estos días en las redes sociales. La muerte o la presunta muerte de Jessy Chacón, embajador de Venezuela en Austria, pero anteriormente fue quien manejó el tema eléctrico en Venezuela. ¿Se murió Jessy Chacón? Bueno, según Angie Pérez, periodista venezolana, Jessy Chacón se murió aquí en Miami. Angie está hoy conmigo aquí probando nuestro estudio, probando nuestras cámaras, probando la iluminación, probando todo. Angie se vino para acá y el lunes la vamos a tener aquí en Agárrate contándonos todo acerca de la presunta muerte de Jessy Chacón. Cuéntame, Angie, algo rapidito, cortico para esta promo. Bueno, no lo dije yo, lo dicen mis fuentes. Y ojo, que no es una cosa de chisme, lo siguen afirmando, pero lo afirman en secreto. Nadie se atreve a decir la verdad en público. Aquí hay algo y hay algo que es una bomba, no se lo pueden perder. Agárrense, porque esto está, bueno. Bueno, la gente que no conocía a Angie no se imaginaba que era tan bella. Angie Gracias. es bella y es inteligente, va a estar con nosotros aquí. Yo no sé si se murió o no se murió, pero Angie maneja muchísima información, pero además maneja indicios. Y los indicios se suman y se llega a una conclusión. Dinos algo así, un adelantico antes de que lleguemos a el lunes, que es cuando la vamos a tener aquí, pero con toda la información que tiene. Un adelanto. Se suma una fuente médica que arriesga su licencia. Ahí está el detalle. Hay mucho en riesgo. Por eso es que las cosas no se hacen públicas. Pero el lunes les hablamos de eso. Tranquilos, todos con paciencia. No hay nada debajo del sol que no se sabrá. Paciencia. Bueno, el lunes Angie Pérez va a estar con nosotros aquí en Agárrate con todo. El lunes Agárrate regresa todos los días porque ya estamos listos para eso, para llevarte la mejor información, que es lo que tú te mereces. El lunes 18 de abril regresa Agárrate. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Este programa es presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, este es el regreso de Agárrate y esperamos que sea un regreso definitivo, que no tengamos que salir nuevamente del aire. Tengo que pedirle excusas a nuestra teleaudiencia, que realmente es vasta, como dice Iván Ballesteros, que está alrededor del mundo entero gracias a la magia del internet. Tengo que pedirle excusas porque salimos del aire sin aviso, pero no fue nuestra responsabilidad y eso tengo que decirlo. Nosotros llegamos un día a hacer en nuestro programa como todos los días y pues había una situación complicada con el estudio donde siempre hicimos Agárrate. Hemos hecho todo lo posible por acortar los días fuera del aire y ahora estamos en este hermoso estudio que le pertenece al programa, es el estudio de Agárrate, de manera que esperamos que no vuelva a ocurrir un hecho
como el que nos sacó del aire. Estamos nuevamente aquí, hemos trabajado, repito, muy duro para que ustedes puedan tener la mejor información para regresar al aire y no salir más, porque además vamos hacia momentos bien difíciles, vamos hacia momentos en toda América Latina, no vamos a hablar solamente de Venezuela, aquí en Estados Unidos, vamos a unas elecciones que son bien controversiales en nuestro país. En mi país de origen, en Venezuela, pues vienen momentos sumamente duros, lo cual además es público y notorio. Eso no es una noticia que sea exclusiva ni que tenga muchas aristas que investigar, porque eso está a la vista, lo que está pasando en nuestro país. Está tan a la vista que ya el gobierno lo sabe. El régimen sabe que una explosión social viene en camino. Y al final de este segmento yo les voy a hablar un poco de cómo se está preparando el régimen de Nicolás Maduro para enfrentar eso. Quiero darles las gracias a nuestros patrocinantes por la paciencia que han tenido. A La Pradera, al Grupo Sí España, a mi estilista Caloyero Tradamonte, a Jackie Rosenthal, que es la diseñadora de mis accesorios. Quiero darles las gracias, no solamente porque han tenido paciencia, sino por la solidaridad y el apoyo que durante todos estos días que hemos estado fuera del aire hemos recibido de ellos. Ya estamos aquí y vamos a comenzar sé que le debo algunas cosas y durante el transcurso de la semana voy a cumplir con mis deudas. Por ejemplo, el tema de los enchufados que se quedó así como en el aire cuando tuvimos que salir, cuando Agárrate salió del aire, se quedó así como, inconcluso el tema de Hiroshima Bravo, de otros enchufados que están aquí en el sur de la Florida. Por cierto, que hemos comprometido al teniente José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, BEPEX, que el primer lugar donde va a dar su lista, que parece que tiene una lista de 150 enchufados, que están aquí en Miami, pues sea quien Agárrate. Lo comprometimos durante estos últimos días de la semana. Pero además, mañana nosotros vamos a darles más información sobre cierta peluquería en Weston que ha caído en manos de una funcionaria de lo peor que tiene el Estado venezolano, que es el sistema de justicia. Eso lo vamos a hablar mañana, aparte de completar el tema de Hiroshima Bravo. Bueno, vamos a pasar a algunos de los temas que nos tocan y que nos tocan muy, muy profundamente, porque el tema de la inseguridad en Venezuela pues ya se ha desbordado de tal manera que no se trata simplemente de inseguridad. Aquí el tema de la inseguridad se ha convertido, se ha transformado, digamos que ha mutado en un problema de Estado terrible. Decimos que es de Estado porque hay muchos indicios de que es el Estado el que avala esto y que además por ineficiencia del Estado pues el problema se ha transformado ya en sicariato y en otras digamos dimensiones del crimen organizado pues que a los que en Venezuela definitivamente no estábamos acostumbrados. Ha proliferado en los últimos días el asesinato, el crimen contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Esto no es casual. Ayer conversaba con un ex oficial de la Guardia Nacional que se preguntaba ¿por qué la Guardia Nacional? Pues la información se la vamos a dar aquí el día de hoy. Un caso en particular fue sumamente crudo el fin de semana. El asesinato del capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, José Francisco Hernández Araujo, que ocurrió, ahí lo tienen ustedes en pantalla junto a su esposa, María Gabriela de Hernández. Ese fue el día que se casaron, fue tomada esa imagen, que además es la que ha circulado profusamente por internet. A ambos los asesinaron en su vivienda en la urbanización Guamachal, en Valle de la Pascua, el estado Guárico, el centro de Venezuela. Este joven oficial de la Guardia Nacional había sido además comandante del destacamento de la Guardia Nacional ahí mismo en Valle de la Pascua, muy querido, por cierto, dentro de la fuerza, dentro del componente de la Guardia Nacional. El crimen fue dentro de su casa y no fue cualquier crimen. Yo quiero invitaros a que ustedes escuchen el audio de un mensaje que dejó una de las personas que estuvo presente en el lugar y que era amigo de la infancia
del oficial José Francisco Hernández y que describe el escenario del crimen. Vamos a escuchar ese audio y después vamos a profundizar en lo que hay detrás de estas muertes de guardias nacionales. Vamos a oírlo. Cuando yo llegué con los muchachos y broma, estaba crudita la broma, él lo tenían amarrado, pues lo pusieron de espalda, le dieron un tiro en la cabeza, otro por la costilla. De inmediato agarramos a la muchacha, todavía estaba respirando, su esposa. Los muchachos la montaron en la camioneta y se la llevaron rapidito para el hospital, pero entrando al hospital se murió, tenía 2 impactos en el pecho, mano, 2 impactos. El chamito tenía 17 años, a él se lo llevaron en un carro, un Corolla. Bueno, nosotros aquí, yo me activé con el coronel, con todos los cuerpos policiales, el 6CPC, porque los familiares no hallaban qué hacer. Bueno, y yo estaba apoyándolo lo más que pudiera allí, pues. Y de allí, bueno, se supo por un taxista, porque trajo a alguien para acá, que uno de los taxistas radiando, habían visto una actitud sospechosa de un carro por un barrio, autoconstrucción. Y bueno, y para allá mandamos la comisión, se mandó la comisión para allá. Y bueno, en efecto, se consiguió el chamito dentro del carro, golpeado, muy golpeado, pero está sano, pues está vivo, igual, ¿cómo se llama? Está en la clínica, lo tienen sedado, mal, pues. Tenían una niñita de 1 año y medio, ya la había agarrado la señora, la suegra de él, la había agarrado y la tenía cargada. Cuando llegamos allá, llegamos a la casa. Pero, ¿cómo te explico, hermano? Es la forma como lo mataron, mano. Es una vaina que, no, si por como haya sido, porque lo que se escucha es que lo estaban extorsionando y entonces él no quería pagar y todo lo demás, coño, mano, pero no es la forma como quitarle la vida a un ser humano, chico, excepcional, que no. Mira, imagínate, dejan una niña de 1 año y medio, sin padre, sin madre. El chamito tiene 17 años, es el hijo mayor de él. Valga. Yo estoy aquí, hermano, bueno, destrozado, como tú no tienes una idea. José Francisco era mi hermano, nos criamos juntos, pescábamos juntos, cuántas cosas, pues, hicimos juntos y vaina. Y mira, le quitan la vida, como se la quitan. Es fuerte, ¿vale? Es fuerte. Esto está aquí que no lo aguanta nadie ya. Cuando yo llegué con los muchachos, broma, estaba... Bueno, el audio que ustedes escucharon, se supone que es de uno de los funcionarios policiales que llegó al sitio del crimen. Además, el Guardia Nacional era su amigo de la infancia, como ustedes lo escucharon. Mientras escuchaban el audio, ustedes vieron imágenes de varias informaciones de prensa que se han publicado acerca de otros crímenes ocurridos a guardias nacionales. Lo mostramos de una forma cruda, aunque tratamos de velar un poco las imágenes, para que ustedes vean el ensañamiento y el tipo de crimen que es. ¿Es un crimen para robarlo? No. Lo que hay detrás de todo esto, y ya el componente de la Guardia Nacional Bolivariana lo sabe, y lo sabe el Ministerio de la Defensa en Venezuela, lo saben los cuerpos policiales. Lo que hay detrás de esto es una forma de sicariato que fue, digamos, implementada, por decirlo de alguna manera, por Pablo Escobar, en aquella época terrible que vivió Colombia, y es que las bandas delictivas, las bandas armadas de Venezuela están pagando $400 por crimen ocurrido contra guardias nacionales. Por eso es que ustedes han visto que en los últimos días esto ha proliferado y creen algunos que es casual que sean guardias nacionales los que caen asesinados y de esta forma. $400 están pagando las bandas armadas por cada guardia nacional oficial o alistado miembro de la Guardia Nacional que caiga muerto. Y estas imágenes que ustedes vieron da cuenta de lo crudo que está siendo cada uno de estos crímenes. ¿Qué pasó después de esto dentro del Ministerio de la Defensa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue la reacción en el Ministerio de la Defensa y en el componente Guardia Nacional? Vamos a ver
la página de la Guardia Nacional Bolivariana, que debería tener por lo menos un mensaje póstumo sobre sus funcionarios, sobre sus efectivos, que debería tener, aunque sea una muestra de duelo, una información para los familiares de estas personas que han caído muertas. Vamos a ver la página. En este momento, muéstrame la página. Esta es la página de la Guardia Nacional Bolivariana en este momento, la página web. Ni siquiera una mención a los efectivos que han sido asesinados y que están simplemente siendo comprados por las bandas armadas en Venezuela. Se supone además que el componente Guardia Nacional es el encargado de la seguridad del país y sería el encargado de confrontar a estas bandas criminales. Bueno, fíjense lo que está ocurriendo aquí. ¿Y cómo reacciona el Ministerio de la Defensa frente a esta situación tan terrible? Pues con un radiograma que vamos a ponerlo en pantalla. Yo se los voy a leer. El radiograma del Ministerio de la Defensa, que dice lo siguiente. Está firmado por es el CEOFAN, es el CEO el que envía la comunicación por orden del Ministerio de la Defensa y dice lo siguiente: cumpliendo instrucciones del ciudadano general en jefe, ministro del Poder Popular para la Defensa y comandante estratégico operacional de la FAM, se transcribe contenido del radiograma número 02515 de fecha 5 de abril del 2016, que textualmente dice: se exhorta a todo el personal profesional militar de la FAM, tanto en situación de actividad como en reserva activa, a extremar las medidas de seguridad personal a fin de evitar ser víctimas de organizaciones criminales que ejecutan operaciones de tipo paramilitar empleando métodos violentos que afectan la estabilidad psicosocial de la población venezolana en forma general y de manera particular pretenden desmoralizar y desprestigiar nuestra institución bajo el formato de la guerra no convencional, cuyo objetivo político es generar un clima de ingobernabilidad. En tal sentido, los comandantes de componentes, REDI, SODI, unidades operativas, directores de institutos educativos y jefes de dependencias a todos los niveles deben orientar permanente al personal subordinado sobre esta situación y supervisar el cumplimiento de acciones preventivas destinadas a resguardar la integridad física de los integrantes de la gran familia militar. Quiere decir que este clima de inseguridad y este estado, este nivel de crimen que hay en Venezuela no es culpa de los organismos que se suponen deben proteger al ciudadano, sino que es un complot político, según este radiograma del ministro de la Defensa, que además ordena a los efectivos militares a protegerse, a estar pendientes, a vigilar su seguridad por lo que está pasando. Tiene fecha este radiograma si no me equivoco, del 5 de abril, lo cual quiere decir que ni siquiera fue emitido después de este crimen tan horrendo que ocurrió este fin de semana, sino con los primeros crímenes que han ocurrido durante el mes de abril contra efectivos militares, específicamente de la Guardia Nacional Bolivariana. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Vamos a pasar a otro tema y es esto tan, no sé ni cómo llamarlo, tan despreciable que ha dicho Nicolás Maduro comparando a sus ineficientes gobernadores con los ciudadanos que padecen y que sufren autismo. Vamos a ver lo que dijo y vamos a ver a continuación la respuesta de una madre venezolana, madre de una niña autista. Vamos a verlo. ¿Ustedes creen que algún gobernador de la derecha ha tomado una iniciativa para producir algo, para ayudar en la distribución de productos, para atender un poco a la gente en las colas? Es una pregunta que le hago. ¿Usted cree que un solo alcalde de la derecha tiene unas alcaldías importantes, Barquisimeto, Maracaibo, Petare? ¿Ustedes creen que han tomado una sola medida, una sola iniciativa para acompañar al país en su recuperación económica? No, ellos son autistas. No quieren ver, escuchar ni hablar.
Según él, los autistas no ven, no escuchan, no hablan y además Ustedes el tema es con los gobernadores de oposición, que es a quienes menciona, y los alcaldes de oposición, que son los ineficientes según él. Los alcaldes que son oficialistas, no, y los gobernadores están haciendo las cosas bien según él. Vamos a ver la respuesta de una madre venezolana con respecto a este tema. Hola a todos, buenas tardes. Este video no es para hablarles de otra cosa, sino de un video que acabo de ver por las redes sociales, escuchando hablar a un ciudadano de nombre Nicolás Maduro, que es el presidente de mi nación, donde nací, donde me crié, donde me formé, y el que tuve que abandonar por la pésima gestión de ese señor. El video trata de que él está llamándoles la atención con su léxico muy particular que tiene el de dirigirse a las personas, llamándole la atención a los alcaldes y gobernadores del país, porque no toman decisiones, porque no están haciendo las cosas bien. Un burro diciéndole a un conejo orejón, algo así, es un dicho venezolano. Y los tilda de autistas, porque ellos no ven, no escuchan y no hablan. Ojalá este video llegue a ese señor, o por lo menos a uno de sus familiares. Yo le quiero decir, señor Nicolás Maduro, que yo tuve que salir de mi país, del que me siento bien orgullosa, por su pésima gestión, por su brutalidad, por su ignorancia. Y así como yo, muchos venezolanos tuvimos que dejar todo lo que nos costó con tanto trabajo, dejarlo botado por usted. Mi hija es autista y mi hija ve, escucha y habla. Y lo hace muy bien. Y ahora lo hace en 2 idiomas. Porque este país me ha regalado la dicha de darle a mi hija una buena educación y la atención que se merece un niño especial. Cosa que usted no ha tenido tiempo de hacer. Así que yo le agradezco que sus palabras se las trague. Porque creo que no hay ser, o no he conocido ser más inútil, incapaz, inculto que usted. Así que decir usted esa palabra le queda muy grande. Ojalá usted o alguno de su familia hubiese tenido la dicha de tener un niño con esa condición en su vida. ¿Sabe por qué? Porque yo recibo amor todos los días, atención todos los días, lecciones de vida todos los días, de mi hija, a la que amo, a la que respeto. Y por ella tuve que salir de mi país, porque usted, por su mala gestión, nunca le ha dado la atención que los niños especiales se merecen. Así que lávese esa boca bien vulgar que tiene y deje de estar mencionando a los niños con esas condiciones especiales. Porque póngase a leer mejor, para que cuando vaya a llamarle la atención a uno de sus alcaldes o gobernadores, sepa dirigirse a ellos con respeto y no tenga que venir a usar ese término que es respetado en el mundo y usted no sabe de eso. ¿Oyó? Ojalá usted vea este video. No hay ser más sordo, ciego y mudo que usted. Lea, instrúyase. Bueno, más claro, imposible. Así habla una madre venezolana. Bueno, vamos a hablarles ahora del tema de lo que se está esperando en Venezuela. Se está esperando una explosión social que está intentando ser contenida por algunos sectores de la oposición, pero bueno, el hambre, la inseguridad, la angustia, la desesperación manda más que cualquier liderazgo político o pseudo liderazgo político. De manera que el Ministerio de la Defensa en Venezuela se está preparando para eso y ha conformado unas unidades de control de disturbios civiles en los diferentes componentes de la Guardia de la Fuerza Armada.
La información la estoy recibiendo de primera mano de quienes están ahí adentro participando de la conformación de estas unidades. Y lo importante y lo crítico de esto es que en cada unidad de estas va a haber un mínimo de 60 guardias nacionales femeninas. ¿Para qué? Ahí tienen ustedes algunas imágenes de disturbios anteriores, ¿no? En los que han participado, por cierto, guardias mujeres. El CEOFAN, que es el organismo de control de la Fuerza Armada, prevé un fuerte estallido social y ha desempolvado la directiva que implementó Carlos Andrés Pérez en su gobierno en el año 1990 sobre adiestramiento en combate en localidades y control de disturbios civiles. Es por eso que en los últimos días han llegado al país vehículos antidisturbios de fabricación china. Es para controlar lo que se prevé. Lo de las guardias, lo de las mujeres, lo de las guardias nacionales, es que la orden es que la Guardia Nacional coloque o adiestre a mínimo 60 mujeres en cada una de las unidades y que además están siendo entrenadas en control de disturbios y están siendo entrenadas además por profesionales o instructores cubanos. La intención es que en caso de presentarse estos eventos y que la oposición use a mujeres como masa de la actividad, la contundencia sea tal que genere el mayor efecto psicológico para que no repitan el hecho. En caso de que usen hombres, cualquier golpe o acción producto de la legítima defensa de estos ante las acciones ofensivas de las efectivas militares se ha utilizado como denuncia de violencia de género y promover a nivel internacional la imagen de que la oposición violenta promueve tales manifestaciones violatorias de los derechos de las mujeres. Ya tienen listos libretos y todos para el Canal 8, para Telesur, acerca de la confrontación que pudiera haber entre hombres que protesten civiles contra estas guardias nacionales femeninas, que serían las que estarían confrontando los disturbios. Además, la orden es que si las protestas son encabezadas por diputados de la oposición, pues que vayan detenidos pasando por encima de la ley que obliga al procedimiento de antejuicio de mérito. Vamos a ir a un corte. Al regreso vamos a hablar, hoy también vamos a tocar el doloroso tema de lo que ha ocurrido en Ecuador, pero al regreso vamos a hablar con un Dalmo Accorsini, que está en Brasil, para que nos cuente cómo ha sido esta decisión de la Cámara de Diputados en contra de Dilma Rousseff. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Vamos a tocar el tema de lo que ocurrió ayer en Brasil. Una decisión de la Cámara de Diputados, pues parece que tiene a Dilma Rousseff pendiendo de un hilo. Eso lo va a decidir la semana que viene la Cámara del Senado. Vamos a tener, ya lo tenemos vía Skype desde Brasil, a Dalmo Accorsini. Él es activista pro democracia y nos va a hablar del tema en profundidad. Pero primero vamos a ver una publicación en Instagram de uno de los diputados que votó sí a favor del juicio contra Dilma Rousseff. Él se llama Carlos Mélez y publicó justo en el momento de su votación esta imagen que ustedes ven en pantalla. Dice: por mi tierra natal, San Sebastián del Paraíso, por la bella región que represento, por las familias de los trabajadores, por los mineros y brasileros, por los productores y trabajadores rurales, por los valores éticos y morales y por la democracia verdadera, voté sí. Ese es uno de los diputados que votó sí, y ya tenemos vía Skype a Dalmo Accorsini para que nos cuente cuáles son las probabilidades de que esta decisión de ayer de la Cámara de Diputados se consolide la próxima semana en la Cámara del Senado. Buenas noches, Dalmo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme otra vez, Patricia. Siempre un placer. Bueno, Dalmo, primero dime cómo está Brasil, porque hemos visto imágenes de manifestaciones de todo tipo. ¿Cuál es, cómo está el ambiente en Brasil en este momento? Muy optimista la gente. Aquí la gente fue el motor del cambio. Cuando la gente empezó a salir a la calle, cuando empezamos hace un año y medio atrás, en el mismo día de la elección de Dilma, que fue fraudada, que sabemos que Smartmatic
fraudou essas eleições, foi quando começamos todos esses movimentos. O que passou ayer é o resultado disso. A gente saiu a los milhões à calle, exigiram respeito a la Constituição, e eles, o Partido de los Trabajadores, representados por Dilma e por Lula, violavam a Constituição todos os dias. Quebraram economicamente a Brasil, roubaram a Petrobras, e a gente se cansou disso. Os diputados ayer, os que votaram sim, simplesmente responderam a anhelo do povo, e muitos tiveram que ser persuadidos a serem dessa forma. Muitos não hicieron por convicção, e sim por medo do povo, medo de que não se elegiriam para nada mais. Porque Brasil, como Venezuela, sempre tivemos uma oposição conivente, uma oposição apática. El pueblo hizo la diferencia, Patricia. ¿Quién organizó al pueblo para esto? Y eso es importante que me lo expliques, Dalmo, porque la misma situación se está viviendo en otros países, en Ecuador, en Venezuela. ¿Quién organizó al pueblo? En Brasil fue espontáneo. Hubo momentos y hubo catalisadores de eso, ¿sí? El primer catalisador de todo fueron las propias elecciones. Nadie aceptaba que Dilma hubiera ganado las elecciones. Primero, por el despreparo mental de ella. Segundo, las promesas que ya no habían sido cumplidas y las mentiras. Y cuando hubo las elecciones, que todos creían que Aécio había ganado, hubo un bloqueo de 2 horas y durante esas 2 horas hubo un cambio y salió Dilma vencedora. El contaje de los votos ha sido secreto. Y el presidente del TSE, que es el correspondiente al CNE en Brasil, era un abogado del Partido de los Trabajadores, indicado por Lula. Entonces, ahí, eso fue el primer catalisador. Los demás fueron económicos. Y cuando la gente grita, no seremos otra Venezuela, no es en contra del pueblo de Venezuela. Claro. Brasil tiene una afinidad muy grande con el pueblo. Sin embargo, es no permitir, ¿sí?, que el control de la República caiga totalmente en las manos de esa gente, que son nada más que una organización criminosa, ¿sí? La misma organización criminosa que está en Venezuela es la que opera en Brasil, Ecuador, Nicaragua. Claro, Bolivia. es una franquicia. Es una franquicia, Dalmo. Sí, señora. Y es una franquicia del sistema cubano, ¿sí? Es perpetuación del poder, es control absoluto de las riquezas del país, es el control de la población, y utilizan los movimientos sociales, utilizan mentiras, engaños, y mucha gente, y todo hace en nombre del pueblo. Pero ellos son los más grandes generadores de pobres que existen, ¿sí? Porque ellos les va muy bien cuando la gente está sufriendo, porque la riqueza del país va para ellos y no para el pueblo. Ahora, Dalmo, este es el segundo gobierno de Dilma Rousseff. ¿Por qué volvió a ganar las elecciones? ¿En qué momento el pueblo se dio cuenta y despertó? ¿O con qué situación específicamente? Bueno, la primera fue esa, la elección en sí, ¿sí? Ya fue un problema grave. El Brasil ya venía con problemas económicos gracias a errores que ellos venían cometiendo, pero la gente no sabía exactamente a dónde eran esos errores. ¿Qué hacían ellos? ¿Sí? Ellos crearon 39 ministerios, ¿sí? Pusieron la gente ya en medio millón, ¿okay?, de indicados políticos en esos ministerios, y el promedio de sueldo de esa gente es 125 mil reales, ¿sí?, que es más o menos 40 mil dólares por mes, ¿sí? Y eso cuesta a la nación, son billones, y nada llega al pueblo. O sea, falta hospitales, falta todo. Y
hubo la Copa del Mundo aquí, aparecieron casos de corrupción, las constructoras, que incluso están en Venezuela, Odebrecht. Odebrecht. ¿Okay? La cuestión del propio metrô de Caracas, hay dinero de Odebrecht allá. ¿Y cómo funcionaba el esquema? El Banco Nacional de Desarrollo de Brasil prestaba dinero gracias à intervenção de Lula, ¿sí? Como foi o caso de Caracas, como foi o caso de Equador, de Bolívia, em Nicarágua também, o Puerto de Mariel em Cuba, e esses dinheiros eram condicionados a que a construtora fuera Odebrecht. Então, o dinheiro saía, Odebrecht recebia o trabalho, ganhava por isso e pagava as propinas a Lula e a sua gente. Isso funcionou por muito tempo. Muito tempo. A gente, quando surgiu a investigação que se chama Lava Jato, que começaram a haver prisões e contemplado na Constituição brasileira há as delações premiadas que chamamos. Ou seja, a pessoa, se ela delata, se ela cuenta o delito completo, ela tem perdones em sua condena. E graças a esse mecanismo, a gente começou a mostrar todo o esquema criminal que havia adentro do governo. A compra do legislativo, ou seja, enriquecimento ilícito, tráfico, de todo havia. ¿Sí? Pero o pior de todo era que isso venia de arriba, venia de Lula e de Dilma. Ahora, ¿qué posibilidades hay, Dalmo, de que esto se consolide en el Senado? Mira, el Senado ayer recibió la aprovación del impeachment. En el Senado, 45 votos ya la quitan ya completamente. Pero yo no creo que eso vaya a pasar. Y te digo el porqué. Ella decidiu irse para Estados Unidos, para Nova York. Ou seja, era um viagem que não estava antecipado e ela se vai ir para Nova York. Já há rumores que ela já tinha preparado na casa e todo allá. Eu creio que ela em Nova York vai renunciar. No va a regresar, no regresa, Dalmo. ¿Ah? No regresa. No regresa. Y la cuestión, pero esa es parte de un plan, Patricia. Y el plan es el siguiente, ¿sí? Ella renuncia, Temer, el vicepresidente, asume, y en el Senado, ellos ya están proponiendo elecciones generales para octubre ahora, ¿sí? ¿Y por qué quieren elecciones generales? Porque no quieren que Temer concluya el mandato, no quieren perder el poder, ¿sí? Y tienen ya una Lula de faldas, que es Marina Silva. Fuera de Brasil, mucha gente no conoce a Marina Silva. Nosotros, aquí en Brasil, la llamamos de la sandía. Ella es verde por afuera y roja por adentro. Es una, porque ella defiende el ecosistema, ella es bien ecológica. Ella fue ministra de Ecología aquí de Brasil. Pero es socialista. Una comunista como los demás. Ni siquiera eso no es socialismo, eso es comunismo. Tal cual como lo estás diciendo, Dalmo. Sí, correcto. Pero ella, ¿sí? Ella quedó en la sombra, ¿sí? Y está promoviendo también junto al Senado esa salida democrática. Que sabemos, ¿sí? Es una trampa, entre otras cosas. Una elección extraordinaria en Brasil no está contemplado en la Constitución. ¿Okay? El impeachment sí está contemplado en la Constitución. Y ellos llaman eso de golpe. ¿Sí? Ellos dicen que impeachment sin crimen, sin un crimen, es golpe. Nosotros decimos que un crimen sin impeachment es golpe. Eso sí es un golpe, sí, exactamente. Eso, porque eso es la impunidad.
¿Cómo? Eso que tú estás diciendo sería impunidad, pues. Por supuesto, ellos quieren transformar un mecanismo institucional e vendê-lo como golpe. E para isso conta com a ajuda de UNASUR, através de Ernesto Samper, e também da OEA, com Luiz Almagro. Os dois, ¿sí?, estão em la linha de frente internacionalmente e agora atuando dentro do Brasil, porque Luiz Almagro estuvo sábado com ela, aqui vindo prestar-lhe solidariedade, que é uma coisa absurda. Pero, Dalmo, pero eso es una conducta de Almagro distinta a la que ha tenido con Venezuela. Muy distinta. ¿Por qué? Porque en Venezuela ellos quieren proteger Maduro, ellos quieren proteger a Evo Morales, a Correa y la propia Dilma. No hay interés por la democracia ninguna. Eso todo tiene el nombre de Foro de São Paulo. É um grande esquema onde eles se ajudam mutuamente, se protegem, se cuidam, se financiam entre eles. É um plano continental, como tu chamaste, é uma franquia de Cuba. Cuba exporta essa franquia. Mas o Brasil logrou parar a tempo, porque eles veniam metodicamente fazendo o mesmo que ocorreu em Venezuela. E em Brasil, com o agravante que internacionalmente e aqui adentro, a gente não percebia o que passava. Foi quando houve as eleições e que eu hice a denúncia de Smartmatic em Brasil, que a gente percebeu a gravidade da questão. Aí as pessoas que falavam do comunismo continental, da pátria grande, começaram a ser ouvidas e a gente começou a prestar atenção nisso. Houve despertar aqui, ¿sí? E esse despertar, eu creio que vai ser de muita ajuda para a Venezuela, porque é o mesmo que hicimos aqui, podemos fazer em Venezuela também. O povo tem que forçar a oposição a ser oposição de verdade e tomar uma atitude e estar ao lado deles, não se intimidar. Há que haver um confronto. Desafortunadamente, o confronto é necessário, seja de ideias ou outro tipo de confronto, mas há que haverlo. Lo hicimos aqui em Brasil, estávamos listos para o que seja, não houve necessidade de violência de tipo nenhum de nossa parte. Sin embargo, eles já estão preparando, ¿sí?, para ter caos e violência através do movimento Sin Tierra, porque Elías Jauá, o ano passado, quando agarraram a niñera de la Armada no aeroporto, ele veio aqui para quê? Para financiar e treinar essa gente do movimento Sin Tierra. Então, há suspeitas, por exemplo, de que há aviões de Venezuela vindo para o Brasil cargados de Kalashnikov. ¿Por qué están mandando esas cosas para acá? Bueno, yo no lo dudo, Dalmo, porque además después de la decisión contra Dilma, todo el aparato comunicacional del Estado venezolano se puso a favor de defenderla y de apoyarla y de rechazar la decisión contra ella. Todo el aparato comunicacional. Por eso, o sea, ellos se ayudan entre sí. La única cosa que esperamos de Venezuela por parte del gobierno de Venezuela es el rechazo. Sin embargo, eso muestra el miedo que ellos tienen, porque una vez que se caiga Brasil, el que viene es de Venezuela. Amén. Va a caer. Amén. Va a caer, porque toda la sustentación de ese plan continental, ¿okay?, que nació en La Habana en los años 90, que se llama Foro de São Paulo, está se desmoronando, ¿sí? Lo que falta en Venezuela ahora é que os grupos se organizem como nós outros lo hicimos em Brasil, ¿sí? São células, são grupos pequenos que depois vão se aglutinando, se vão ajuntando, crescendo e de uma forma severa, ok? Não dá tranquilidade a essa gente. Há que inverter os valores aqui.
¿sí? Hay que acusarlos de lo que ellos realmente son, ¿sí? Hay que ir a la calle, porque lo que hizo el chavismo en Venezuela fue crear un país de pobres, fue crear un país de miedo, ¿sí? Y eso tenemos que rescatar. Venezuela siempre fue un país rico, la gente muy bien preparada, una gente talentosa, una gente decente, ¿sí? No merecen lo que tienen ahora, Patricia. Pero los únicos que pueden hacer algo por Venezuela son los venezolanos. Sin embargo, ya no están solos. Ahora, Brasil, una vez que cambiamos el régimen aquí, el apoyo, la primera cosa, ¿sí? Va a ser la cláusula democrática, va a ser activada contra Venezuela. Bueno, Dalmo, lamentablemente se me acabó el tiempo. Ojalá puedas estar aquí en los estudios pronto. ¿Cuándo regresas? Vale. ¿Cuándo regresas? Yo veo el 30 ya estoy ahí. Vuelvo el 29, el 30, y ahí con gusto podemos hablar más, Patricia. Te esperamos aquí. Muchísimas gracias, Dalmo Accorsini. Bueno, ustedes escucharon excelentes declaraciones y buen análisis. Ya regresamos con más de Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, se unió a los esfuerzos para atender a los damnificados tras el devastador terremoto que azotó a Ecuador. En conversación con La Voz de América, la portavoz de esta organización, Naya Meki, explicó en qué consiste el plan de acción que están desplegando en los territorios afectados. Tenemos un equipo ya que llegó a una de las zonas más afectadas, que es la zona de Pedernales. Ya tenemos un equipo que llegó ahí porque la primera necesidad es identificar lo que está pasando y lo que necesitan los niños en ese momento. Pudimos mandar también tabletas para purificar el agua, porque es muy importante prevenir en este tipo de circunstancias que haya enfermedades que se transmiten por el agua no potable. UNICEF ha suministrado 20.000 tabletas purificadoras de agua, esto mientras realizó un llamado a la comunidad internacional para recaudar $1 millón necesarios para ayudar a los niños de Ecuador. Hay que asegurarse que tengan acceso a oportunidades para exprimirse, para hablar con niños de su edad, para decir y hablar de sus experiencias y a ver de ahí si necesitan asistencia psicosocial más adelantada. Ecuador ha recibido a más de 200.000 refugiados colombianos y la situación de esta población es también una preocupación para la ONU, explicó a La Voz de América el portavoz del secretario general. Estamos seguros que las personas recibirán ayuda sin importar quiénes sean. Nosotros ya estamos trabajando con varias agencias para garantizar la entrega de paquetes de asistencia. La Agencia para Refugiados, ACNUR, espera entregar durante los próximos días productos para alrededor de 40.000 personas afectadas. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas. Regresamos con Agárrate y la verdad es que estamos todos solidarios con el pueblo de Ecuador. Ha sido una tragedia terrible, el mundo entero está abocado a colaborar con las personas en Ecuador, con insumos y bueno, la tragedia parece que cada vez se vuelve más terrible, son casi 500 muertos. Y tenemos vía Skype a nuestro gran colaborador en Ecuador, Fernando Valda, director nacional de Operaciones Políticas del Partido Sociedad Patriótica y ex asambleísta nacional. Buenas noches, Fernando. Bueno, recibe nuestra solidaridad. ¿En qué palabras se pueden decir en este momento que está ocurriendo esto tan terrible en Ecuador, ¿no? Buenas noches, Patricia, y muchísimas gracias por tu solidaridad. Es verdad, lo que está ocurriendo en Ecuador es terrible. Estamos viviendo en medio de una tragedia sin precedentes. En lo que yo tengo de vida no recuerdo un cataclismo de este tipo. Es lamentable. Hay hasta el momento reportada una gran cantidad de víctimas. Las cifras oficiales dicen que hay 413 fallecidos y alrededor de 1915 heridos, ¿no? Pero por lo histórico, normalmente cómo se desarrolla este tipo de situaciones, lamentamos que tal vez esta cifra
vaya a ir subiendo conforme se van removiendo los escombros de los edificios y rescatando más cadáveres o más personas heridas, Patricia. Bueno, hablábamos antes de entrar en la entrevista, Fernando, de lo importante que han sido las redes sociales también en esto, ¿no? Sí, así es. Mira, las redes sociales han significado un tema fundamental, tanto para la ayuda que estamos generando los ecuatorianos. En eso vale destacar que en medio de esta tragedia el pueblo ecuatoriano no se ha olvidado de esa solidaridad, de esa calidad humanitaria que siempre nos ha caracterizado, y se han organizado en todos los rincones de la patria grupos ciudadanos que por su propia motivación han empezado a recoger víveres, colchones, sábanas, almohadas, ropa, zapatos, enlatados, productos que tengan que no perezcan rápidamente, y algunos han sido liderados también por el alcalde de Quito, el alcalde de Guayaquil y otras organizaciones humanitarias. Todos estos víveres se están enviando progresivamente a los sectores afectados. Las redes sociales han sido fundamental para que los ecuatorianos podamos coordinar estas acciones de manera ciudadana y otras de manera organizada. También, no solamente a nivel interno, sino que a nivel internacional, Patricia, el Ecuador ha recibido el apoyo de muchos personajes de la vida política, del medio artístico internacional, y nos han enviado mensajes de apoyo, videos. Yo quiero aprovechar para agradecerle a algunas de esas personas. Nos envió desde Hollywood un video de apoyo la actriz y cantante María Conchita Alonso, que ya está en las redes sociales solidarizándose con Ecuador. Un gran agradecimiento a María Conchita, el director del Capo, Lilo Vilaplana, un productor, un cineasta que radica también en los Estados Unidos, también se ha mostrado muy solidario con nosotros. Tata Mejía desde Medellín, Fernando Alameda, director de la Fundación Centro de Pensamiento Primero Colombia desde Bogotá, el doctor Hugo Urribarri, un activista por los derechos humanos desde Miami, el periodista Ricardo Puentes desde el exilio, perseguido político del gobierno de Juan Manuel Santos, Gustavo Salazar desde Cali, el pastor Rafael Esteves desde Miami, Argenis Sabana Rodríguez desde Venezuela, y muchos más. Lamento no poder mencionarlos a todos por el tiempo, pero también en redes ha sido fundamental el apoyo de otras personas, ecuatorianos que están dentro del Ecuador y también afuera, y quiero mencionarlos rápidamente. Alexandra Molina desde Estados Unidos, José Luis Mirales también desde Estados Unidos, el ex canciller de la República del Ecuador, Patricio Zuquilanda, nos ha estado ayudando fuertemente aquí en Quito, de un líder de los migrantes retornados, Jofre Pinzón, Lilian López, el periodista Pablo Jaramillo Viteri, y también hay que agradecerle al director nacional de nuestro partido, el presidente de Sociedad Patriótica, el ingeniero Gilmar Gutiérrez, también asambleísta, que nos ha ayudado con toda la logística para también nosotros poder recoger víveres y enviar a las zonas afectadas. También quiero agradecerle a dos amigos venezolanos, David Rico y Anjuli Romero, que han colaborado con nosotros en este momento. Y a todos nuestros amigos en las redes sociales, cuyo apoyo ha sido fundamental, no solamente para la recolección de ayudas, sino también, Patricia, para encontrar a los desaparecidos. Se ha organizado aquí en Ecuador el hashtag, la etiqueta numeral desaparecidos S. Cada vez que hay alguien que ha perdido un familiar que no lo encuentra, postean la foto en Twitter, en Facebook, con ese hashtag numeral desaparecidos S, y entonces todo el mundo empieza a recordar si lo vi en el bus, lo vi en la tienda, lo vi viajando, lo vi que, o a veces, muchas veces se lo encuentran con vida, y a veces lamentablemente pues se ha sabido pues que han fallecido. Pero las redes sociales han sido fundamental, Patricia. Fernando, ¿estaba Ecuador preparado para una tragedia como esta? Bueno, la infraestructura de las edificaciones del Ecuador son las que dan el testimonio de ello, ¿no? En las principales ciudades, Guayaquil, Quito, Cuenca, Ambato, etcétera, las estructuras físicas de los edificios
pudieron resistir. Las que se vinieron abajo fueron en estas ciudades que he nombrado, unas pocas que eran de antaño, que ya tenían muchos años, que no se había modernizado su estructura. Pero como Ecuador está dentro de una plataforma continental que se le llama la plataforma del Cordón de Fuego del Pacífico, y siempre sufrimos remesones, no siempre tantos como este, las edificaciones se prepararon, aquí hay edificios altos, edificios de 30, 35 pisos, y se sostuvieron. Lamentablemente, esa infraestructura no fue igual en otras ciudades costeras y turísticas del Ecuador, como Esmeraldas, Manabí. Allá en Esmeraldas, donde fue el epicentro del terremoto, en un pueblo, un cantón que se llama Pedernales, este cantón ha quedado prácticamente devastado. He hablado con amigos. Estas dos provincias, Manabí y Esmeraldas, vale destacar, yo soy nacido en Guayaquil, pero mi descendencia es manabita y esmeraldeña, entonces conozco mucha gente y también por mis actividades políticas. He llamado desde ayer, desde el día del terremoto hasta el día de hoy, constantemente a las personas y me dan reportes muy lamentables. Por ejemplo, tengo un amigo en Pedernales que me dice que solo la casa de él quedó en pie y que la casa de atrás, la de un lado, la del otro, la del frente, todas se derrumbaron, murieron todos sus vecinos, sus familiares, y esa tragedia se repite en cada cuadra en Pedernales. Hay un pueblo que se llama Jama, que está hasta ahora incomunicado. Hemos sabido de lo que ocurre allí por gente que ha llegado porque se ha caído la señal de celular allá y tienen que salir a otro pueblo que queda a 45 minutos para poder reportar el estado de las personas allá. Las calles, como ven ustedes en las fotografías que han visto en las redes sociales, las carreteras están destrozadas, se han abierto, se han tragado vehículos y los muertos pues se siguen rescatando todavía las personas fallecidas. Eso es lo que respecta a infraestructura, Patricia. Ahora, en lo que respecta a la operación que el gobierno nacional, que el Ecuador como Estado, la capacidad de reacción que teníamos como Estado ante este tipo de situaciones, pues allí hay que hilar un poco fino, ¿no? Tal vez sí contamos con el contingente humano, contamos con la capacidad, contamos con el patriotismo y el deseo de servir en situaciones como esta. Y yo creo que evidentemente el gobierno del Ecuador, como cualquier gobierno en un caso como este, debe estar haciendo todo su esfuerzo para rescatar a las víctimas y para tratar de organizar a las personas que han quedado damnificadas. Lamentablemente, y justo en esta parte, Patricia, en la que hay que destacar lo siguiente, nos encontramos en este momento y por hoy en el Ecuador muy bajos de fondos. El erario nacional no tiene reservas. Hasta hace unos 20 días hacíamos un análisis económico con un ex ministro de Finanzas, considerado uno de los mejores ministros de Finanzas en los últimos 40 años, el economista apellido Pozo, y estábamos con Mauricio Pozo analizando esto, y él nos contaba que en las arcas del Estado, en el Banco Central, apenas tiene el Ecuador alrededor de 183, 184 millones de dólares. Eso es prácticamente nada a un país que tiene un presupuesto general del Estado que oscila alrededor de los 30.000 millones de dólares. Entonces, al no tener recursos, obviamente se va a limitar la capacidad de reacción y de beneficiar a los damnificados. Nosotros deberíamos ya estar en este momento iniciando un plan de construcción de viviendas prefabricadas de emergencia. Deberíamos estar instalando en esos lugares también plantas eléctricas porque los pueblos donde hubo el terremoto no tienen energía eléctrica en este momento. Deberíamos tener la capacidad de adquirir inmediatamente por miles estas plantas de electricidad, purificadores, filtros de agua, etcétera, etcétera. Lamentablemente el Ecuador no tiene recursos y estamos superditados en este momento a lo que de buena manera nos puedan colaborar las organizaciones internacionales, el resto de países, con donaciones y con la infraestructura que ellos también puedan donar para montar acá en el Ecuador. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué llegamos a este punto de inflexión? Es porque este gobierno no supo ahorrar para momentos de crisis. El gobierno anterior a el gobierno del expresidente Lucio Gutiérrez, había ahorrado dentro de las arcas del Estado
2.000 millones de dólares para momentos de crisis, para momentos de emergencia como este, Patricia. Lamentablemente, cuando llegó al poder el gobierno de Rafael Correa, se gastó esos 2.000 millones y ha gastado alrededor de 300.000 millones de dólares en estos años, de 9 años de gobierno, y se gastó la reserva que era precisamente para estas emergencias. Yo recuerdo que Rafael Correa en su momento dijo que el gobierno anterior, o dijo algo así en contexto, era un bruto porque guardaba dinero en lugar de invertirlo. ¿Cuánta falta hace eso ahorita, no? ¿Cuánta falta hace eso ahora? Exacto, que él dijo que el mejor ahorro era invertirlo, pero sin embargo ahora estábamos viendo las consecuencias de esa administración irresponsable. Nosotros con esos 2.000 millones de dólares, Patricia, en este momento estuviéramos empezando la construcción de 200.000 viviendas para los damnificados. Bueno, Fernando, lamentablemente se me acabó el tiempo, pero vamos a estar muy pendientes. Yo creo que el mundo entero está pendiente de Ecuador en este momento. Gracias por este aporte tan importante y por toda esta información. Gracias, Patricia, a ti una vez más, un agradecimiento profundo a todos los ecuatorianos solidarios, a todo el mundo, a toda la ayuda humanitaria que está viniendo desde todo el planeta. No dejen de hacerlo, Ecuador los necesita a todos en este momento. Gracias a ti, Patricia, por ser el puente ante el mundo para que venga más ayuda. Amén, que así sea. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar del caso de Jessy Chacón, ya lo habíamos anunciado. La periodista venezolana Angie Pérez va a estar con nosotros aquí en el estudio, va a decir cuáles son sus pruebas, va a explicar por qué ella cree que Jessy Chacón murió en una clínica aquí en Miami. Vamos a un corte y ya volvemos con ella. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos con la colega Angie Pérez aquí en el estudio. Ya el viernes anunciamos que ella iba a estar hoy aquí. Ella ha desatado una verdadera crisis, vamos a decirlo de alguna manera, en las redes sociales porque anunció que Jessy Chacón, exministro venezolano, actualmente embajador de Venezuela en Austria, había muerto en una clínica aquí en la ciudad de Miami. Hay desmentidos que han surgido a raíz de las declaraciones de Angie. El propio Jessy Chacón estuvo en una entrevista radial. Tenemos una información, vamos a publicarla, vamos a ponerla en pantalla, que asegura que Jessy Chacón estuvo visitando el núcleo del sistema de orquestas en Zagreb. Ahí tienen ustedes la imagen de la información que es firmada por prensa de la embajada. Ahí tienen la fotografía que se tomó del evento, pero no aparece Jessy Chacón en la fotografía. Las declaraciones, repito, que ha dado han sido a través por la radio, han sido grabaciones, o sea, lo que hemos escuchado es su audio, pero no hemos visto hasta este momento una imagen de Jessy Chacón. Angie, primero, la gente quiere saber cómo te ganaste el premio Emmy que aparece en tu perfil de tus redes sociales. Bueno, muy buenas noches. Primero el saludo, colega, muchas gracias. Después de tantos años, finalmente me siento aquí por primera vez. Sí, después de 14 años que nos conocemos. Bueno, el Emmy, yo digo que se lo ganó la persona que entrevisté, porque de verdad que es una persona extraordinaria. Es una chica que se llama María Fernanda Urbáez, bailarina, que tuvo una operación de columna, completamente una fusión prácticamente espinal, desde la base del cuello hasta un poco más abajo de la cintura, o sea, prácticamente casi toda la columna. Pero es bailarina de flamenco y de belly dance y de danza moderna después de la cirugía. Y tiene una academia de danza en las afueras de Houston. Entonces, cuando yo era la presentadora principal de Noticiero Telemundo Houston, fue uno de los reportajes nominados. Hubo 2 reportajes más que fueron nominados, uno sobre las profecías del 2012. Fueron más de 1000 clips de video que utilicé para ese reportaje nada más. Y ustedes que son productores, editores, saben lo que significa utilizar 1000 clips agotador de video, ¿verdad? De trabajo de archivo. Sí. Y el otro reportaje fue sobre diferentes carros modificados para personas con capacidades diferentes. No me gusta hablar de discapacitados, sino capacidades diferentes. Y una de las muchachas que entrevisté nació con quizá un poco menos de la mitad de sus brazos
y un pedacito de cada pierna, y ella maneja perfectamente bien. Entonces, era una historia de muchos hispanos porque el dueño también de la fábrica era un chileno. Entonces, esas dos historias nominadas y la historia ganadora es de una venezolana y fue así como que cuando... Además, una historia de superación, ¿no? Claro, todas historias de superación y que, bueno, toda la gloria se la doy a Dios porque uno simplemente es el que arma el rompecabezas. Vehículo, es el vehículo. Uno es el comunicador. Así es. Y de eso se trata, de traer información que tienen otros y llevárselas a ustedes. Y para eso estamos aquí, ¿no? Angie, bueno, este tema, chico, tan controversial, yo llegué hoy y le dije a Angie, bueno, Angie, a mí hay fuentes que me dicen que sí está vivo, que está específicamente está en Austria, sí anunció que el concierto de principio de año que va a dar Dudamel es cierto el concierto, ya se están vendiendo las entradas, por cierto, $1,500 cada entrada para estar en ese concierto. Pero qué buen negocio. Sí, señor, y es Dudamel el que lo va a conducir, pero bueno, Angie asegura que esta información es cierta. Lo que me llama la atención, y se los voy a decir de forma personal, es que en una oportunidad yo publiqué una foto de Jesse Chacón, dije que era él en el momento del golpe de Estado y resulta que no era él, y entonces él me demandó a mí, él me persiguió implacablemente por esa foto, me llevó a juicio, fui condenada a 6 meses de cárcel, Angie, por esa foto. O sea, él lleva estas cosas hasta el final y se ensaña. ¿Por qué él está actuando de manera tan pasiva con este tema? ¿Y por qué no muestra su rostro? Porque de verdad, yo misma le dije a Angie, yo creo que sí está vivo, pero ¿por qué? Sí me llama la atención que no muestre el rostro, ¿no? Exacto. Y ojo, que yo la información que di, y si tienen allí el gráfico con mi tweet original fue, mis fuentes afirman que él falleció en Miami de cáncer de colon en este hospital, que es el UM Sylvester, que por cierto, yo estuve recluida allí, aquí está la cicatriz, no sé si la pueden ver a esa distancia, por cáncer de tiroides. Yo sé lo que es firmar los documentos de ese hospital en particular, porque lo firmé. Y entonces, tú si quieres le dices, yo no quiero que ni mi esposa, ni mi madre, ni mi hijo, ni nadie sepa que yo estoy aquí. Y ellos respetan esa privacidad. Ahora, ¿cómo se puede ocultar una muerte en Miami de esa manera, Angie? Porque si murió hace más de 8 días ya, según la denuncia que tú hiciste o la información que tú diste. Claro. ¿Cómo se puede esconder eso? En teoría, eso es un récord público. Pero en la práctica, los que hemos estudiado récords públicos sabemos que un juez simplemente los puede desaparecer o los puede sellar. ¿Aquí en Estados Unidos ocurre eso? Claro. Pregúntale, por ejemplo, a el narco J. Cardona. Le desaparecieron todo el récord completo. Ahora, por ejemplo, sí. Y ahora yo particularmente, Angie, esto lo vi porque lo investigué, el caso de la cuñada de Vladimir Padrino López, que quiso meter una demanda contra mi persona y me metí de cabeza en su expediente en Puerto Rico. El expediente de Puerto Rico hace referencia a varios expedientes de casos en Nueva York. Cuando me fui a la corte de Nueva York a buscarle los expedientes habían desaparecido. Ahora, en este caso en particular, ¿quiénes han sido tus fuentes? No te quiero preguntar nombre y apellido, sino que simplemente me dices que hay familiares cercanos de Jesse, ya lo dijiste. Sí. Ellos te siguen afirmando, hoy es lunes, estuvimos en la promoción que hicimos el viernes, ellos siguen afirmando que su familiar murió. Durante el fin de semana estuvieron callados. La última vez que supe de ellos fue el viernes, que fue cuando grabé el video que salió el fin de semana. Obviamente yo entrego el video el viernes, pero yo no controlo cuando eso sale publicado. Yo lo entregué el viernes. Yo les puedo mostrar el texto de que, mira, ya te lo mandé. Cuando salí de aquí, envié el video. El fin de semana estuvieron callados. Entonces, vuelvo a la encuesta que hice el mismo día que salió la información. Y la pregunta es, ¿está muerto o hay otras alternativas? ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué podría hacer en caso de que no estuviera muerto? Que yo creo particularmente que no está muerto, pero ¿cuáles podrían ser las otras alternativas? Bueno, a finales de marzo salió publicado en varios portales de prensa, porque fueron varios portales de prensa, que había $2.000 millones que habían desaparecido presuntamente de las manos de Jesse Chacón, con documentos firmados por él, con su número de cédula y todo lo demás. Eso lo pueden hacer una búsqueda, ponen Jesse Chacón corrupción perfectamente en Google y pueden leer todos los documentos que quieran. Así de simple. Entonces, ¿qué sucede? Que todo esto pasa pocos meses después que él, de haber pasado de una posición de ministro
muy importante, muy notoria, de la noche a la mañana lo pasan a ser embajador de Venezuela en Austria, como para desaparecerlo de qué, como para sacarlo de la palestra pública, pero ¿por qué? Tiene que haber una razón, porque si tú estás cómodo en un puesto y además te estás embolsillando el dinero, porque es obvio que no solo él, todos los que están involucrados con PDVSA, ya estamos viendo que están arrestando a algunos del lado de Estados Unidos. Ya arrestaron por lo menos a uno grande en Houston, o más o menos grande. Sí. Pero hay 60.000 millones de dólares que presuntamente invirtieron en el sistema eléctrico de Venezuela, y en Venezuela no hay luz. Ahora, ¿tú crees que él se está escondiendo por esta razón? Yo creo que de repente él quisiera manejar un bajo perfil para no enfrentar a un periodista que le haga preguntas como esas acerca del sistema eléctrico en Venezuela, sobre todo ahorita que vienen grandes apagones. Los apagones hasta ahora son un detalle, lo que viene ahora es grande. Entonces, pero un periodista no va a agarrar su teléfono para hacer un periscope. Eso es lo que yo le estoy pidiendo. Jessy, periscopea. Es lo que yo le pedí. Punto. Bueno, ¿por qué no lo ha hecho? Lo hicimos tú y yo aquí el viernes. Sí. ¿Y por qué no lo ha hecho hasta ahora? ¿Acaso yo voy a agarrar el celular de Jessy Chacón para hacer el periscope? Claro, eso sería una forma de demostrar que está vivo, ¿no? Y hay otra cosa. Polémica, porque ¿hasta cuándo esto? Hay otra cosa bien extraña. Aquí tengo abierta la página de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Austria, ¿verdad? La tengo abierta aquí en el celular, pero aquí tenemos la foto también. Entonces, dice, aviso importante. Se les informa a nuestros compatriotas venezolanos que la sección consular no está realizando trámites de pasaportes debido a fallas técnicas en el SAIME. Pedimos disculpas por este inconveniente. Pero entonces, varios colegas y yo... En este momento la página dice Sí, en este momento en vivo. Varios colegas y yo revisamos diferentes páginas de Europa. Vamos a dejarlas en Europa. La de Italia, la de Rusia, la de Francia, todas están funcionando bien. Qué casualidad que la de Austria dice que no funciona el SAIME. ¿Será para que los venezolanos no pasen por allí? No investiguen, no revisen. Seguramente la sede de la embajada está cerrada y sí me llama la atención que las notas de prensa que salen acerca de Jessy Chacón en Austria están todas firmadas por prensa de la embajada. No hay prensa austríaca que reseñe nada de lo que está haciendo Jessy Chacón. Eso también me llama la atención. Exacto. Hay varias cosas a favor de la tesis que tú tienes, que yo diría que ya es una tesis que puede incluso transformarse no solamente que está muerto, puede ser que está escondido, que está desaparecido, etcétera, porque lo que le viene es candela con esto de los apagones y con esta investigación sobre el sistema eléctrico en Venezuela. No, y hay otra cosa. Y él lo debe saber. Hay otra cosa. El caso Derwick, que nuestro colega Alec Boyd lleva años siguiendo, desde que comenzó en el 2009, una empresa maletín fantasma con unos niños de pecho que no tienen ninguna experiencia en el ámbito eléctrico, ni petrolero, ni nada de energético, nada. Se meten una millonada con una compañía estadounidense vendiéndole a Venezuela chatarra con un sobreprecio grosero. Entonces, ¿para qué? Para sobornar a altos funcionarios del gobierno venezolano. Eso entra a una investigación por Otto Reich, aquí en Estados Unidos. Sí. Otra investigación también en Panamá, similar. Entonces, ¿será? Pregunto. Yo estoy haciendo una pregunta, soy periodista, ese es mi trabajo. Yo pregunto, ¿será que Jessy Chacón está llegando a un acuerdo con los federales en Estados Unidos? Pregunto. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De todas maneras, Angie, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve tanto tiempo diciendo que Vladimiro Montesinos, el prófugo peruano, mano derecha de Fujimori, estaba en Venezuela y todo el mundo decía que yo estaba loca. Y al final apareció en Venezuela. Así que yo estas cosas, y por eso te doy el espacio en este programa para que tú expongas cuáles son tus argumentos, porque te lo mereces. O sea, tú eres una periodista y hasta ahora realmente no hemos visto un video de Jessy Chacón. No hemos visto la cara de Jessy. Vamos a esperar, pues. Vamos a esperar. Yo quiero de verdad poner una cosa, porque los insultos y la violencia definitivamente son las armas de quienes no tienen la razón. Y la gente ha traído a colación unas fotos que yo hice hace más de 10 años atrás, cuando yo hacía farándula, cuando era modelo, cuando en fin. Señores, yo no iba a ser modelo toda la vida, ni iba a ser farándula toda la vida.
Además que Y- de esa cabulla tengo yo un rollo, así que quédate Y, tranquila. o sea, ¿qué les Eso- puedo decir? Sí. Yo los bendigo a todos. Lo que queremos es saber la verdad. Sigo insistiendo, si no quiere dar una rueda de prensa, celular, tómese un video, salimos de dudas. A lo mejor es que está más feo de lo que es, ¿será eso? Que no quiere mostrar la cara porque se ha puesto más feo todavía, ¿no? Pero ¿y a nosotros qué nos importa? No lo queremos para casarnos con él ni para sacarle crías. Lo queremos verle la cara porque realmente, ¿por qué se desaparece hace unos meses? De repente explota esta olla con los documentos. Venezuela se va a quedar a oscuras como Corea del Norte y este hombre no da la cara. Y es Bueno. uno de los culpables. No digo que es el único culpable, porque hay unos cuantos, pero es uno de los culpables. De todas maneras, Angie, nosotros estamos aquí, el programa está a la orden, cualquier cosa que suceda, te comprometemos a que este sea el primer lugar donde vengas. Claro que sí. Así es que, bueno, Gracias por el gracias espacio. Angie Pérez por estar aquí con nosotros. Bueno, yo me despido hasta mañana. Disculpen los errores que ha habido en el programa el día de hoy. Estamos estrenando equipos, estamos estrenando sede y bueno, esas cosas pasan, pero la información la tienen ahí, que es lo que ustedes quieren y mañana volvemos a la misma hora con la misma calidad a la que ustedes están acostumbrados. Hasta mañana. Este programa fue presentado por Grupo Sí España, servicio integral para España. La Pradera, productos del campo. Patricia Poleo en Agárrate. Opinión estremecedora,